Saludos a todos ustedes, queridos estudiantes. Les habla el Dr. Alfaro, su coordinador del curso de Sistema Digestivo. Bien, continuando con la sexta semana y seguimos en la unidad 2, vamos a hablar en esta oportunidad acerca de la estructura y la fisiología de la faringe y el esófago. Primero nos referiremos a algunos tópicos sobre la estructura y luego hablaremos de cómo es la fisiología de estos órganos. Bien, como parte entonces el día de hoy del logro, vamos a tener que al finalizar la sesión, el alumno sea capaz de explicar la estructura y la función de la faringe y del esófago. Muy bien, empezamos entonces. En este gráfico lo que estamos observando es que en verde tenemos lo que es la faringe. Siendo un órgano estrictamente muscular formado por músculos, vamos a ver que este órgano va a facilitar la comunicación entre estructuras que se hallan en la cabeza y el cuello. A nivel de la cabeza, por ejemplo, está comunicando la cavidad nasal, la cavidad oral, y a nivel del cuello está comunicando la laringe y el esófago. Es un órgano muscular que tiene una forma de cilindro dividido en tres porciones, una que ya hemos mencionado varias veces, la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe, también llamada esta última como hipofaringe. Esta estructura empieza en la base del cráneo y termina aproximadamente a nivel de C6, lo que va a coincidir con el cartílago cricoides. Y específicamente a este nivel vamos a encontrar justamente un músculo cricofaringeo, el músculo cricofaringeo que va a constituir la parte más inferior de la faringe y el límite donde va a empezar el esófago. En este otro gráfico lo que estamos viendo es que la faringe efectivamente es un pasaje para el aire y los alimentos en común. Y tanto alimentos sólidos como líquidos, observamos sus tres porciones dependiendo de la relación que guarda con estas estructuras. Podemos ver aquí la nasofaringe a través de las coanas, que es la abertura que comunica la cavidad nasal con la faringe. A nivel de la orofaringe tenemos que la comunicación es el istmo de las fauces, y a nivel de la laringofaringe vamos a ver que la comunicación lo es la apertura superior de la laringe. Como estructuras de fijación, habíamos dicho primero de que la faringe se haya comunicado o comunicando la base del cráneo con el nivel de C6 aproximadamente. Los músculos y la fascia de la faringe se insertan en varias estructuras óseas, sean cartilaginosas o ligamentos. Por ejemplo, a nivel superior vamos a ver estructuras de la base del cráneo. A nivel laterales, estructuras que pueden ser ligamentos, que pueden ser huesos, que pueden ser cartílagos. Y a nivel posterior vamos a observar el llamado rafe faríngeo. En este gráfico, por ejemplo, estamos observando justamente la inserción a nivel de la base del cráneo. Vemos cómo se toman estructuras como esta lámina media del hueso esfenoides, que es la apófisis pterigoides. Luego también estamos tomando estructuras cartilaginosas como la trompa de Eustaquio o la trompa auditiva. Otras estructuras como la zona petrosa del hueso temporal o el tubérculo faríngeo en el caso del hueso occipital. Como vemos, tiene una forma de C que está orientada hacia la parte anterior, ¿no? Y son las zonas donde se va a insertar la faringe en la base del cráneo. En este otro gráfico, en esta vista lateral, lo que estamos observando en rojo, ustedes pueden observar, son las líneas de inserción, donde también se van a insertar estos músculos de la faringe. Por ejemplo, desde la apófisis pterigoides, que vemos aquí, desde la apófisis pterigoides, este rafe pterigomandibular, que es el límite, como ya hemos visto, hacia adelante del músculo bucinador y el límite con el músculo constrictor superior de la faringe. Esta línea, luego tenemos en la parte media, tenemos el ligamento estiloioideo. Ven ustedes cómo comunica el apófisis estiloides con el ioides. Tenemos el asta menor, el asta mayor del dioides. Tenemos una línea que se encuentra en el cartílago tiroides. También participa el músculo cricotiroideo, que estamos viendo aquí, y el propio cartílago cricoides. Mientras que en la parte posterior, como ya habíamos mencionado, el rafe faríngeo es una cuerda tendinosa que está uniendo la base del cráneo con el nivel C6, es donde se van a insertar los músculos faríngeos. Entonces, los músculos de la faringe pueden dividirse en dos grupos. Pueden ser músculos constrictores, que son circulares, o pueden ser longitudinales de disposición vertical. Como su nombre dice, constrictores son los que van a constriñir, o sea, van a disminuir la luz
de la faringe, mientras que los longitudinales van a variar la longitud de la faringe. Los constrictores son tres. Estos son superior, medio e inferior. Entre ellos vamos a ver que hay espacios, aunque se solapan unos con otros, es decir, que el constrictor superior se halla por debajo o por detrás del constrictor medio y el medio se encuentra cubierto parcialmente por el constrictor inferior, es decir, existe solapamiento entre ellos y entre ellos además dejan espacios. Produce la constricción de la faringe en el caso de los músculos constrictores y todos los músculos están inervados por el nervio vago en el caso de los músculos constrictores. Muy bien, en este gráfico estamos observando justamente los constrictores, el constrictor superior insertado, como vemos ahí, en el gancho del pterigoides, el rafe pterigomandibular. Luego tenemos el constrictor medio que está insertándose en parte del ligamento estiloioideo, el asta menor y el asta mayor del hueso yoides. Luego tenemos el constrictor inferior que se está uniendo en esta línea oblicua del cartílago tiroides y también en el músculo cricoides y en el cartílago cricoides, como ya habíamos mencionado. Allí hacia atrás todos van a confluir para unirse a este rafe posterior que ya hemos dicho que es el rafe faríngeo. Miren ustedes el solapamiento entre los músculos, miren cómo el constrictor superior queda en esta vista delante del constrictor medio y el constrictor medio delante del constrictor inferior. Importante es recalcar aquí, el constrictor inferior en sus fibras más inferiores se fusiona con el músculo del esófago, con la pared esofágica. Además forma un músculo llamado el músculo cricofaríngeo que se va a constituir justamente en el límite inferior de la faringe o incluso el llamado esfínter esofágico superior, porque aquí justamente empieza el esófago. En este cuadrito estamos observando justamente lo que hemos mencionado, los músculos constrictores superior, medio, inferior. Vemos cómo se insertan todos en la parte posterior, en el rafe faríngeo. Y además todos están inervados por el nervio vago, función de todos constrictores de la faringe. Habíamos mencionado que también existen músculos longitudinales. Entonces, según un lugar donde se originan, vamos a tener los nombres: estilofaríngeo, salpingofaríngeo, que parte de la trompa de Eustaquio, y el palatofaríngeo, que parte del paladar blando. Entonces los tres músculos que presentamos aquí, todos se insertan en la pared faríngea y elevan la faringe, es la función que tienen, elevar la faringe cuando se pasa el bolo alimenticio. En este cuadro estamos observando de igual manera los músculos longitudinales, estilo, salpingo y palatofaríngeo, todos inervados por el décimo par a excepción del glosofaríngeo. Entonces, de los músculos de la faringe, todos están inervados por el décimo par, pero siempre hay una excepción. En este caso, el músculo estilofaríngeo inervado por el nervio glosofaríngeo. La función que tienen todos, elevación de la faringe, pero en el caso del palatofaríngeo ya hemos visto que este músculo también está formando parte del paladar blando, tiene la función del cierre del istmo de las fauces. Bien, aquí estamos observando lo que habíamos mencionado. Y este triangulito ya lo conocemos, ¿verdad? Entonces los espacios formados entre los constrictores faringios, los músculos constrictores faringios que son tres, superior, medio e inferior, dejan espacios. Muy bien, entonces estos espacios son importantes porque, por ejemplo, este primero que estamos viendo en la parte superior, que está entre la base del cráneo y el constrictor superior, está cubierta por una fascia que es la llamada fascia faríngea. A través de esta fascia se encuentra atravesando los músculos elevador y el tensor del velo del paladar. Luego, entre el constrictor superior y el medio encontramos este espacio más grande que es el triángulo orofaríngeo, a través de los cuales van a pasar músculos, vasos, nervios, sobre todo que llegan a la cavidad oral y principalmente hacia la lengua. Entre el constrictor medio y el inferior encontraremos este espacio, que es un espacio a través de la cual, pese a que estar cerrada por la membrana tiroideoidea, pasan vasos y nervios laringeos internos. Y este último espacio que vemos por aquí, entre el constrictor inferior y el esófago, está siendo atravesado por vasos y nervios inferiores, sobre todo recurrente laringio que va a dirigirse a las cuerdas vocales.
Muy bien, aquí observamos, por ejemplo, algunas estructuras importantes que debemos recordar según la región de la faringe. Tenemos aquí en diferentes colores la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe o hipofaringe. A nivel de la nasofaringe, por ejemplo, reconocer las coanas, que estamos viendo aquí, que son las coanas, es este espacio, la coana nasal, ¿no es cierto? De la cavidad nasal tenemos este espacio que son las coanas. ¿Okay? Luego tenemos las amígdalas faringeas, aquí que está en la pared superior y posterior de la faringe. La desembocadura de trompa de Eustaquio, este sería la trompa de Eustaquio, vemos cómo desemboca a nivel de la nasofaringe y aquí tenemos la apertura justamente de la trompa faringotimpánica o trompa de Eustaquio. Luego tenemos esta pequeña depresión que es el receso faringio, también conocido como la fosita de Rosenmüller, ¿no? Es un reparo anatómico, este receso faringio. Luego tenemos los pliegues, por ejemplo, el pliegue que deja el palato faringio, el pliegue que deja el salpingo faringio, por ejemplo, ¿no? Muy bien, a nivel de la orofaringe, por ejemplo, ya reconocemos algunas estructuras, por ejemplo, el músculo palatofaringio, que luego tenemos el músculo palatogloso, y entre los dos repliegues o pilares encontramos la amígdala palatina. A nivel de la laringofaringe o hipofaringe encontraremos, por ejemplo, esta depresión que se encuentra entre la parte más posterior de la lengua y la epiglotis, llamadas las valléculas epiglóticas. Justamente tenemos la epiglotis también y la llamada abertura laringea, que es la comunicación entre la laringe y la faringe. Otro dato importante aquí, pero lo vamos a ver en la vista posterior mejor, a nivel de la hipofaringe vamos a encontrar en esta figura, por ejemplo, estos recesos que se llaman los recesos piriformes. Como la flecha indica aquí, el receso piriforme lo que va a ayudar es a que los alimentos que uno ingiere una vez que están pasando a nivel de la faringe y una vez que se cierran la epiglotis para proteger la vía aérea, pasan por un lado. ¿Okay? Pasan por este lado atravesando el receso piriforme, y este receso piriforme lo que va a hacer es ayudar a dirigir los alimentos líquidos y sólidos hacia el esófago. La irrigación de la faringe se da a través de estructuras vasculares que provienen de la carótida externa en la porción superior y que provienen de la subclavia en la porción inferior. Por ejemplo, en la porción superior caben destacar algunas arterias, por ejemplo, ramas de la carótida externa, como por ejemplo la faringe ascendente. ¿Okay? Ya la habíamos visto la vez pasada, ¿no? Aquí está la rama, la faringe ascendente, rama de la carótida externa. Luego tenemos arterias como la arteria palatina ascendente, aquí como esta que vemos, la palatina ascendente y la rama tonsilar, ¿okay? Que son ramas ambas de la arteria facial. Luego tenemos ramas propias de la arteria maxilar, que es ramas propias de la arteria maxilar, y ramas de la arteria lingual que la tenemos aquí. ¿Okay? Ambas ofrecen ramas propias para los músculos de la faringe. En la parte inferior tenemos entonces como rama de la subclavia al tronco tirocervical y a partir de ella la arteria tiroidea inferior, de la cual va a partir las ramas faringeas inferiores que están ascendiendo a este nivel, ¿no? Entonces tenemos, en resumen, das cuentas que la irrigación arterial depende tanto de la carótida externa en la parte superior y de la arteria subclavia en la parte inferior. Respecto a la inervación, vamos a ver que lo que es importante aquí es que se forma un plexo, ¿okay? Llamado el plexo faringio. Este plexo faringio está formado por algunas ramas, por ejemplo, el ramo faringio del nervio vago. ¿Okay? Tenemos aquí el nervio vago, el nervio vago que es este de aquí, ¿okay? Y aquí tenemos el ganglio inferior del nervio vago. Entonces, por arriba del ganglio inferior están haciendo la rama faringea del décimo par. Ahí está, ¿no? La rama faringea del décimo par. Ramos del nervio laringio externo, ¿okay? Desde el ramo laringio superior, ¿okay? Tenemos rama faringea, ¿dónde está? La rama laringea externa del nervio laringio, aquí tenemos este de aquí, por ejemplo, es una rama laringea externa. ¿Okay? Luego tenemos ramos faringios del nervio glosofaringio, tenemos el nervio glosofaringio aquí y con sus ramos faringios. Entonces vemos cómo participan tanto el noveno como el décimo par para formar este llamado plexo faringio. Desde el punto de vista motor, vamos a ver que el nervio vago es importante, ¿okay? Para casi todos los músculos, a excepción, como ya hemos visto, del estilo faringio. ¿Okay?
Y desde el punto de vista sensitivo vamos a ver que a nivel de la nasofaringe, por ejemplo, vamos a tener que el nervio trigémino a través de la rama B2 es más importante para la inervación sensitiva. A nivel de la orofaringe lo será también el noveno par craneal, y a nivel de la laringofaringe el 10º par. Entonces, tanto las tres porciones están compartidas en tres nervios desde el punto de vista sensitivo. Rama del trigémino B2, el glosofaringio y el 10º par craneal. Muy bien, ¿cómo se estructura el esófago? ¿Cómo es la macroestructura del esófago? Bueno, el esófago es un órgano que se encuentra en el mediastino posterior. Aquí la vemos, un órgano del mediastino posterior entre el saco pericárdico por delante, el saco pericárdico, y las vértebras torácicas por detrás. Es un tubo muscular que se conecta o que está conectando la faringe en la parte superior con el estómago en la parte inferior. Mide aproximadamente 25 centímetros y empieza a nivel de C6, ¿okay?, que es concordante con el cartílago cricoides, y termina en el cardias con la unión con el esófago a nivel de T10. Atraviesa el diafragma, como vemos aquí, a través del hiato esofágico, y se mantiene fijo por su unión con la faringe en la parte superior y con el diafragma aquí en el hiato esofágico. Respecto a las relaciones que guarda el esófago, vamos a ver que hacia el lado derecho va a estar en comunicación con la pleura parietal, hacia su lado posterior va a estar en comunicación con el conducto torácico y las venas del sistema de venas semiácigos. Hacia el lado izquierdo vamos a estar en contacto directo con la aorta torácica, y en la región anterior va a estar en comunicación con la tráquea, con la bifurcación de la tráquea, con la arteria pulmonar, el bronquio primario izquierdo, la aurícula izquierda, que está separada por el pericardio. Vemos aquí que el esófago consta de cuatro estrecheces que tienen que ver con la comunicación o que tienen que ver con eventos anatómicos. Por ejemplo, en la parte superior, la primera estrechez coincide o se da por la unión de la faringe y el esófago. Aquí a este nivel ya habíamos mencionado entonces que el músculo constrictor inferior se unía a la pared del esófago, y además a través del músculo cricofaringio va a constituir el esfínter esofágico superior. Por eso es que aquí tenemos la primera estrechez. La segunda estrechez se da por el cruce del callado de la aorta en el mediastino anterior. La tercera estrechez se da por el cruce del bronquio primario izquierdo, y la cuarta estrechez se da a nivel del hiato esofágico cuando atraviesa el diafragma. Estas constricciones tienen importancia desde el punto de vista clínico. Por ejemplo, un objeto ingerido. En el caso de un objeto ingerido es más probable que éste se localice en alguna de estas constricciones. Una sustancia corrosiva que es ingerida, por ejemplo, se mueve más lentamente a través de estas constricciones, permitiendo que el daño sea mayor a estos niveles. Y también las constricciones presentan problemas, ¿no?, en el caso de procedimientos instrumentales, ¿no?, como parte de la práctica médica. Entonces, por ejemplo, la endoscopía alta. Entonces ofrece ciertas resistencias a nivel de las constricciones naturales. Muy bien, las arterias que irrigan el esófago provienen básicamente de la arteria aorta torácica. Vemos como hay ramas esofágicas, de las arterias bronquiales derecha o izquierda, y de las ramas ascendentes, no la observamos aquí, pero las ramas ascendentes de la arteria gástrica izquierda. Recuerden que la arteria gástrica izquierda es rama del tronco celíaco. Entonces, como parte en su trayectoria, va a dar también ramas hacia el esófago. El retorno venoso depende del sistema ácigos. Tenemos la vena ácigos hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo tenemos las venas hemiácigos, ¿okay?, y las ramas de la vena gástrica izquierda también igual, ¿no? Entonces aquí, importante, lo vamos a ver más adelante, como estas venas gástricas izquierdas al final van a estar comunicados o van a ser aferentes para la vena porta. Entonces tenemos un punto de comunicación entre la vena porta y las venas gástricas. En el caso de la inervación, vamos a tener que la inervación cumple una función motora o sensitiva. En el caso de la inervación motora, vamos a ver que el tercio superior del esófago, debido a que es voluntario, es decir,
el tercio superior del esófago tiene músculo voluntario, músculo estriado, la inervación es a través del nervio vago y es una inervación de tipo somática. El resto de la musculatura lisa es de tipo, tiene una inervación involuntaria y es a través también del nervio vago, o sea, el sistema nervioso involuntario, que llega hasta los plexos intrínsecos mientéricos de Auerbach. En el caso de la función sensitiva, vamos a ver que los procesos fisiológicos y actividades reflejas se dan a través del nervio vago, y el dolor, por ejemplo, es transmitido a través de nervios simpáticos y nervios esplácnicos. Respecto a la microestructura del esófago, el esófago ya hemos visto en varias oportunidades que tiene la misma estructura que el resto del tubo digestivo. Entonces estamos hablando que el esófago tiene 4 capas, de adentro hacia afuera, la mucosa hasta la adventicia. Y aquí observamos una microfotografía o un corte histológico del esófago, en la cual estamos observando justamente, ¿no? Hacia adentro tenemos el epitelio, que es un epitelio poliestratificado plano, no queratinizado, como parte de la mucosa. Recuerden que la mucosa se compone de epitelio, una lámina propia, y la muscularis mucosae o muscular de la mucosa. Luego tenemos la submucosa, la muscular propia y la adventicia o serosa. Llamaremos en el caso del esófago adventicia a su porción torácica, mientras que presentará una serosa en su porción abdominal o intraabdominal. Vemos además cómo en la submucosa se presentan estas glándulas. El esófago presenta glándulas en la submucosa y son glándulas mucosecretoras que van a secretarse hacia la luz del esófago para que el bolo alimenticio pueda desplazarse sin problemas desde la faringe hacia el estómago. En esta imagen estamos observando justamente aquí el epitelio, múltiples capas, por eso le llamamos a esto poliestratificado, células planas y no presenta queratina en la superficie. En el caso, en los planos más inferiores tenemos la lámina propia aquí, tejido conectivo laxo, y aquí tenemos la muscularis mucosae, es un músculo liso que está fragmentado como es característico en el esófago. Esta es la submucosa en la cual aquí se pueden observar las glándulas secretoras de moco y el conducto, ¿no? Aquí estamos observando un conducto a través del cual salen este contenido de las glándulas hacia la luz del esófago. Por abajo la muscularis propia, ¿no? Tenemos aquí la muscular propia del esófago. Y en este corte lo que estamos observando es lo que ya habíamos comentado varias veces, ¿no? El plexo mientérico de Auerbach, que está entre la circular interna y la longitudinal externa. Muy bien, vamos a hablar ahora acerca de la masticación y la deglución. Bien, la masticación es un proceso que implica o que involucra la participación de muchos elementos. Participan los dientes, la lengua, el paladar, la saliva, los huesos, los labios, cuya finalidad ya sabemos que es formar el bolo alimenticio. Entonces mezcla los alimentos en este bolo con elementos propios de la saliva. Reduce el tamaño de los mismos además, ¿no es cierto? Ingerimos el alimento y se encarga de cortarlos, de triturarlos, de fragmentarlos a lo mínimo posible para que se dé el momento de la deglución. Es decir, que partículas muy grandes no pueden pasar a través de la deglución y para eso existe un centro que va a regular o que va a medir el tamaño de estas moléculas y va a permitir el paso para que se dé la deglución. Además, mezcla los hidratos de carbono que están en los alimentos con las amilasas salivales. Tiene un componente voluntario e involuntario. Basta simplemente darnos cuenta cuando somos conscientes de la masticación, podemos ejercer la apertura y la cierre de la mandíbula. Con el uso de los músculos masticadores o los músculos elevadores de la mandíbula o los músculos depresores de la mandíbula, o puede ser incluso involuntario, cuando no nos percatamos, por ejemplo, estamos haciendo cualquier otra cosa y a la vez estamos masticando, por ejemplo, un chicle, entonces no nos damos cuenta de que estamos moviendo o haciendo uso de los músculos masticadores, pero por un proceso que es prácticamente involuntario. Entonces, desde los mecanorreceptores que se encuentran en la boca, es decir, el contacto que tiene el bolo alimenticio con estos mecanorreceptores, esto produce un estímulo que va a ir al tronco cerebral o una información que va a llegar al tronco cerebral y esto a los músculos masticadores. Muy bien. Las fases de la masticación son tres.
tenemos una fase que es la fase de apertura, en la cual implica el descenso de la mandíbula por contracción isotónica de los músculos depresores de la mandíbula. La fase de cierre, que es una fase de ascenso de la mandíbula por contracción isotónica también de los músculos elevadores de la mandíbula. Y tenemos la fase oclusal. La fase oclusal, en la cual, como su nombre dice, es de oclusión, en la cual se dan el contacto de las cúspides de los dientes. A esto se llama contacto en intercuspidización, con generación de fuerzas por contracción isométrica de los músculos elevadores. Y este es el llamado golpe masticatorio, fase oclusal o golpe masticatorio. Muy bien, entonces cuando somos conscientes, por ejemplo, podemos utilizar de manera consciente músculos, por ejemplo, los músculos inhibidores o los músculos depresores de la mandíbula. Por ejemplo, ¿quiénes van a deprimir la mandíbula? Obviamente ya lo hemos visto, el miloioideo, el genioideo, el músculo digástrico. Los músculos elevadores de la mandíbula ya hemos visto cuáles son, los maseteros, temporales, pterygoideos internos básicamente. ¿Okay? Y también participan en la masticación, como ya hemos mencionado, la lengua, las mejillas, los dientes, la saliva, etc. El control de la masticación depende de núcleos del tronco encefálico, ¿no? Como vemos en este gráfico, va a depender del núcleo del tronco encefálico, además de áreas, no solamente de ellos, sino además de áreas hipotalámicas, la amígdala, incluso la corteza cerebral, que están próximas a las áreas sensitivas del gusto y el olfato. Gran parte del proceso de esta masticación se debe a un reflejo masticatorio. Entonces, ¿cómo se da este reflejo masticatorio? Cuando el bolus está presente en la cavidad oral, entonces desencadena primero el reflejo inhibidor de los músculos de la masticación, y esto lo hace a través del nervio trigémino aferente que se comunica en el tronco con interneuronas inhibitorias. ¿Okay? Entonces, al comunicarse con interneuronas inhibitorias, lo que va a producir justamente es la inhibición de la masticación. ¿Okay? Entonces, la información viaja a través del trigémino y produce inhibición de la masticación. Y esto secundario al contacto del alimento en la mucosa oral o en la cavidad oral. Entonces tenemos como consecuencia de esta inhibición el descenso de la mandíbula. En este caso estamos viendo, por ejemplo, el músculo macetero. Desciende la mandíbula, pero al descender la mandíbula lo que se produce es un estiramiento del músculo. Y como todos sabemos, la presencia del uso muscular también se estira. Y esto al final va a llevar a una contracción de rebote. Esta contracción va a llevar entonces ahora a una elevación de la mandíbula. Y esto a una oclusión dental. Entonces, nuevamente, cuando se produce el contacto del bolo alimenticio con la cavidad oral, se produce otro reflejo de inhibición con descenso de la mandíbula a través del quinto par craneal. Este descenso de la mandíbula nuevamente a estiramiento de los usos y contracción de rebote. Entonces, como vemos, esto es un ciclo que puede repetirse tantas veces sea necesario y que es bastante evidente, por ejemplo, cuando masticamos chicle, como habíamos comentado, ¿no? Entonces se produce apertura y cierre de manera inconsciente gracias a este reflejo masticatorio. Así como también tenemos el fenómeno que hemos mencionado, este estímulo en la cavidad oral, ¿okay?, viaja no solamente por el quinto par, sino también por el noveno par. Entonces son las vías aferentes. Entonces llegan a un centro donde están los núcleos solitarios, el núcleo sensorial o el núcleo sensitivo del quinto par craneal, llegan a la corteza sensorial o sensitiva, pasan a la corteza motora para darse las vías eferentes a través del quinto, del séptimo y del doceavo par craneal. Entonces, a través del quinto, nuevamente, pero la parte motora para los músculos masticadores. Séptimo, por ejemplo, para los músculos orbiculares de los labios, el músculo bucinador, que son los músculos de la cara, y el doceavo par, por ejemplo, para los músculos de la lengua. Entonces, son todos los elementos o parte de todos los elementos que van a participar en la masticación. Muy bien, y esto es lo que mencionábamos, ¿no? Ese reflejo que se da. Una vez que se produce el reflejo inhibitorio gracias a la presencia del bolo, se va a producir un estiramiento del uso intramuscular. ¿Okay? Ese estiramiento, esta información va a viajar a través de fibras de tipo 1A que van a llegar, en este caso, por ejemplo, al núcleo mesencefálico del trigémino, a partir del cual se van a dar conexiones sobre todo con el núcleo motor del trigémino, ¿okay?, estimulando a que se dé la contracción
la contracción de las fibras extrafusales, entonces contracción del músculo esquelético. Entonces vemos que frente a una inhibición refleja con estiramiento del músculo que se da por contacto con el alimento, entonces se produce una respuesta inmediata por contracción con contracción del músculo, es decir, apertura, ¿okay?, por inhibición de los músculos masticadores, y cierre por estimulación de los músculos masticadores, prácticamente reflejas. Muy bien, la deglución es un conjunto de fenómenos que al final lo que van a llevar es a trasladar el bolo alimenticio desde la orofaringe hasta el estómago. ¿Okay? Entonces, este conjunto de fenómenos se han clasificado o se han dividido en fases. Una fase que es voluntaria y el resto de fases que son involuntarias. Tenemos tres fases. Una fase voluntaria que vamos a llamarle fase oral y las otras involuntarias. Entonces, esta deglución se inicia en la boca. ¿Okay? Entonces vamos a ver que en la boca el fenómeno de deglución se inicia con el contacto de los alimentos con mecanorreceptores. ¿Okay? Mecanorreceptores que están ubicados en la faringe. Entonces el contacto con los alimentos va a iniciar este reflejo llamado deglución. Entonces, para eso tenemos que saber que existe un centro de la deglución que está en la médula oblongada, es decir, en el bulbo raquídeo, y estos llegan aferencias a través del 10º y 9º par craneal. Entonces, producto de este estímulo de mecanorreceptores, estos viajan a través del 9º y 10º par para llegar al centro de la deglución. Las eferencias como respuesta de este estímulo entonces se darán al músculo faríngeo, que es músculo estriado, al tercio superior del esófago, que también es músculo estriado, al paladar blando, por ejemplo, como vamos a ver de inmediato. Muy bien, efectivamente, miren ustedes, como presencia del bolo alimenticio a nivel de la faringe y el esófago, vamos a ver que se dan aferencias a través del nervio glosofaringio y también aferencias vagales. Llegan al centro de la deglución, ¿ok?, de donde van a partir como parte de la respuesta, entonces nervios somáticos que están llegando aquí, como vemos, a la faringe y al tercio superior del esófago, que tienen músculo esquelético, ¿okay?, por eso dice aquí, estimulan directamente el músculo estriado, y también van a llegar respuestas autónomas que van a llegar directamente al plexo mientérico de Auerbach, estimulando la motilidad esofágica, pero de manera autónoma. ¿Okay? Es entonces así como se da el reflejo de la deglución, a través de vías aferentes y a través de respuestas eferentes. Okay. Se sabe que las respuestas que parten del bulbo raquídeo y de la parte inferior del tronco y la parte inferior de la protuberancia tienen que ver con el núcleo retrofacial y el núcleo ambiguo. Muy bien, las fases de la deglución son tres, como habíamos mencionado. La primera es la fase oral. La fase oral es la fase voluntaria. Es voluntaria porque se produce la salivación, la masticación, la formación del bolo. Se lleva en un momento, la lengua lo que va a hacer es llevar a la región posterior el bolo alimenticio hasta que se da el reflejo involuntario. Es decir, que mientras está en la cavidad oral se produce la masticación y la formación del bolo. A esto le llamamos la fase voluntaria. ¿Okay? Pero llegado un momento en que se forma este bolo, la lengua lo que hace es traccionar al bolo alimenticio contra la pared faríngea. Entonces, en ese momento se da el estímulo de estos mecanorreceptores con la presencia de este reflejo, ¿okay?, este estímulo que va a viajar a través de vías aferentes, y es cuando inicia la fase involuntaria de la deglución. ¿Okay? Luego entonces se produce la fase faríngea. La fase faríngea se inicia entonces con el paso del bolo de la orofaringe, ¿okay?, y se da con este estímulo de los mecanorreceptores que habíamos mencionado en la región posterior de la faringe. Llevan el impulso, esto genera un impulso que viaja hacia el bulbo raquídeo y a la región inferior de la protuberancia, y la respuesta va a retornar al paladar blando, va a retornar a la faringe misma y va a retornar al tercio superior del esófago. Entonces, en el caso del paladar, por ejemplo, la respuesta se va a transformar en una elevación del paladar. Entonces, como fenómenos, vamos a tener tracción del paladar blando, cerrando la comunicación entre la orofaringe y la nasofaringe. Vamos a tener una elevación del aparato laringio, un cierre de la epiglotis, de la vía aérea, y vamos a tener la apertura del esfínter esofágico superior.
Entonces, fenómenos que van a acortar temporalmente la respiración, como vemos aquí, ¿no? La flecha azul está indicando el ingreso de aire. Vemos cómo la respiración se corta durante la fase faríngea y dándose todos los fenómenos: elevación del paladar blando, cerrando la comunicación entre oro y rinofaringe. Luego tenemos la elevación de la lengua, ¿sí? Vemos la lengua bloqueando la cavidad oral aquí y empujando de paso también al paladar blando. Luego tenemos una elevación de la laringe, no solamente elevación de la laringe sino también de la faringe, y desplazamiento anterior de las mismas, de tal manera que al desplazarse hacia arriba van a cerrar la epiglotis, y al desplazarse hacia adelante lo que van a permitir es la apertura del esfínter esofágico inferior. Aquí hay que recordar que este esfínter esofágico inferior está formado en realidad, como es un esfínter anatómico, está formado por el músculo cricofaringio. Entonces se produce también como respuesta una relajación del músculo cricofaringio, todo lo que favorece entonces el pasaje del polo hacia la faringe. Entonces esta es la que llamamos la fase faríngea. Luego de esto vamos a continuar y se va a dar la llamada, la que sigue es la fase esofágica. La fase esofágica, la finalidad que tiene es llevar el alimento desde el esófago hasta el estómago. Entonces tiene componente, en realidad, tiene componente del reflejo de la devolución. Es decir, que en este fenómeno de reflejo de la devolución no solamente se producen todos estos fenómenos que hemos comentado, sino además se da una contracción de los músculos constrictores, constrictores de la faringe. Esa contracción del músculo constrictor de la faringe se va a constituir en la primera onda que aparece, que se proyecta desde la faringe hacia el esófago. Es la onda peristáltica primaria. Entonces, cuando pasamos a la siguiente fase, la fase esofágica, entonces vamos a ver que esta fase esofágica se superpone con la fase faríngea, de tal manera que la onda peristáltica primaria pasa hacia el esófago. Es parte de la motilidad esofágica. Cuando ha pasado el alimento entonces de la faringe al esófago por reflejo de la deglución, se cierra, o sea, una vez que pase el alimento se va a cerrar el esfínter esofágico superior. La onda peristáltica primaria que se inició en la deglución entonces va a transmitirse hacia el esófago. Y si el esófago, en caso de que no ha terminado el vaciado, puede darse incluso dentro del mismo esófago, como parte ya del plexo mientérico propio del esófago, el reflejo o la onda peristáltica secundaria. Entonces, como resumen, en el esófago tenemos dos ondas peristálticas. Una onda peristáltica primaria, que es parte del reflejo de la deglución que se dio en la faringe, que se proyectó hacia el esófago, y tenemos una onda peristáltica secundaria que sí nace en el mismo esófago a nivel del plexo mientérico de Auerbach. Entonces aquí lo que estamos viendo, cómo se produce en este fenómeno para el paso del bolo una relajación, una contracción del músculo circular en la parte oral, y tenemos una relajación del músculo circular en la parte distal o en la parte caudal, ¿no? Y eso hace posible, como ya hemos explicado en las sesiones anteriores, que el bolo pueda pasar de un tramo a otro tramo. Conforme va descendiendo, entonces igualmente al aproximarse al estómago se va a producir la relajación del esfínter esofágico inferior, y eso acompañado incluso de una relajación de la parte oral del estómago, que es la parte que se está uniendo al esófago, una relajación receptiva para recepcionar el bolo alimenticio. Muy bien, entonces en este cuadrito estamos resumiendo algunas cositas. Por ejemplo, la faringe. ¿Qué actividad tiene la faringe? Entonces participa en la fase faríngea de la deglución. Lo que hace es mover el bolo desde la orofaringe a través de la laringofaringe y llegando hacia el esófago. Entonces lleva el bolo desde la orofaringe hacia el esófago. Y corta el pasaje del aire, ¿no? Entonces esto se da en la fase faríngea. En la fase esofágica, miren ustedes lo que sucede, ¿no? Relajación del esfínter esofágico superior. Esto permite la entrada del bolo, ¿no?, desde la laringofaringe hacia el esófago. Entonces luego tenemos la fase de la peristalsis misma en el esófago, en la cual el bolo alimenticio pasa o va avanzando a través del esófago. Luego tenemos la relajación del esfínter esofágico inferior, que permite la entrada de este bolo al estómago. Entonces son los diferentes fenómenos que se dan en el pasaje del bolo
a través de el esófago. Muy bien, entonces la motilidad, una vez que el bolo alimenticio está presente ya en el esófago, habiendo atravesado el esfínter esofágico superior, entonces vamos a tener que la primera fase de la motilidad justamente es la apertura, ¿no?, de este esfínter. Se abre por reflejo de devolución nuevamente. Entonces ese reflejo de devolución a través de la onda primaria que se inició en la faringe hace posible la apertura del esfínter esofágico superior. El bolo se mueve de la faringe al esófago y luego que ha pasado el bolo se cierra nuevamente el esfínter. ¿Okay? Se produce una contracción peristáltica primaria. Estas contracciones peristálticas primarias presentes en el esófago son ondas secuenciales que parten del reflejo de la devolución, como habíamos mencionado, ¿no? Son partes de la onda que se inició en el reflejo de la devolución, en la fase faríngea. Y esto es favorecido por la gravedad, definitivamente, pero como existen estas ondas, obviamente, teóricamente, una persona que está boca abajo o suspendida de los pies podría prácticamente gracias a estas ondas ingerir alimentos, sobre todo sólidos, pero con mayor dificultad obviamente líquidos, ¿no? Luego, como último fenómeno, se da la apertura del esfínter esofágico inferior, y esto se da gracias a las fibras peptidérgicas del décimo par craneal con liberación, por ejemplo, del péptido intestinal vasoactivo, que es un inhibidor de músculo liso. Se da la relajación receptiva del estómago, como ya hemos dicho, para el paso del bolo alimenticio hacia el estómago, y luego la presión del esfínter esofágico inferior retorna a su estado basal con el cierre, ¿no?, evitando el reflujo del estómago hacia el esófago. En este gráfico lo que estamos evidenciando es la secuenciación, ¿no? Vemos cómo la secuenciación y la dirección del proceso están bien definidas. La contracción de segmentos más distales, ocurren con latencias más prolongadas, o sea, cuanto más se va alejando de la porción proximal hasta la región más distal, vemos que hay unas latencias más programadas en la presencia de las ondas que se dan. Es decir, que las ondas se dan de manera más rápida, en segundos, en las partes más superiores, en los fenómenos iniciales de la devolución. Entonces, aquí se dan ondas rápidas, ¿cierto? Pero cuando el bolo ya se encuentra presente en el esófago, va disminuyendo o va avanzando, entonces vamos a ver que los fenómenos o las ondas se producen con un mayor distanciamiento unas de otras, de tal manera de que en la región donde hay músculo estriado, por ejemplo, la contracción hace posible que el transcurso del bolo se dé de 1 a 2 segundos. Okay. Conforme va descendiendo el bolo, vamos a ver que en el tercio medio se da la transmisión de estas ondas de 3 a 5 segundos y en el tercio inferior de 5 a 8 segundos. Eso significa que la capacidad del cuerpo para transferir alimento de la boca al estómago es en su mayor parte independiente de la orientación del cuerpo por la presencia de estas ondas. Por eso decíamos, ¿no? Es posible que una persona pueda deglutir alimento al estar colgado cabeza abajo. Claro, de todas maneras es posible. De cualquier modo, la fuerza de gravedad influye sobre el tránsito, de todas maneras favoreciendo el tránsito, además de estas ondas, en el caso de una persona en bipedestación o en posición sentada. La onda peristáltica al final requiere más o menos 10 segundos en promedio para barrer el contenido esofágico sólido a lo largo de toda la longitud del esófago. En esta gráfica estamos evaluando la fase del peristaltismo, la motilidad del esófago, que es estimulado por la distensión. Aquí tenemos un bolo alimenticio, se produce la distensión y esto hace posible que se den el impulso, ¿no? Los impulsos a través de fibras aferentes vagales que llegan a un centro que es el complejo vagal dorsal, ¿no es cierto?, a través del cual, bueno, esto que está en el tronco encefálico, a través del cual se dan las respuestas a través de fibras eferentes vagales, no eferentes vagales, que van a hacer posible la liberación de acetilcolina o estimular la formación de óxido nítrico. Entonces habrá acetilcolina en la parte que es en la parte oral del bolo alimenticio o proximal del bolo alimenticio para la contracción del músculo circular, y formación de óxido nítrico en la parte caudal, ¿no es cierto?, para la relajación del músculo circular. De esa manera entonces el bolo puede ir de la parte oral a la parte caudal, lo que llamamos en un momento la ley del intestino, ¿no? Este fenómeno también entonces está presente en el esófago, puesto que este también presenta, ¿no?, el plexo mientérico de Auerbach, importante para este fenómeno.
Bueno, y por último, la importancia que tienen los esfínteres, tanto esfínter esofágico superior, que se constituye en un esfínter anatómico, mientras que el inferior se constituye en un esfínter fisiológico más que anatómico. Recuerden que el esfínter esofágico superior se está presente o se da gracias al músculo cricofaringio, ¿okay? Mientras que el esfínter esofágico inferior depende del músculo circular interno, ¿no? De la pared muscular, de la pared esofágica. Ok, entonces eh, estos esfínteres, en el caso del esfínter esofágico superior e inferior, ambos tienen una presión que es menor a la presión atmosférica o a la presión abdominal. De tal manera que si la presión no fuera adecuada o el tono no fuera adecuado en ellos, entonces ingresaría aire en el caso del esfínter esofágico superior porque está ubicado a nivel del tórax. O lo que pasaría en el estómago es que el contenido gástrico estaría pasando todo el tiempo a través del esfínter esofágico inferior, ¿no? Entonces, en condiciones normales no debe pasar ni aire ni contenido gástrico, de tal manera que la presión del esfínter esofágico superior evita que el aire ingrese, al igual que la presión del esfínter esofágico inferior evita que el contenido gástrico refluya al esófago. Esa es la importancia, ¿no?, que tienen la presencia de estos esfínteres de acuerdo a la ubicación anatómica que tiene el esófago, ¿no? Recuerden que el esófago tiene una parte intratorácica y una parte intraabdominal. Ok, muy bien, entonces veremos algunos trastornos de esto con algunos ejemplos de casos durante el desarrollo del curso, ¿no? Alteraciones en la presión, sobre todo del esfínter esofágico inferior. Ok, entonces con esto hemos terminado la sesión de la semana. Muy bien, igual complementar con lectura adicional y nos estamos viendo en las prácticas para cualquier duda sobre estos temas. Muchas gracias.